Amigo mío, escúchame con atención. Hoy voy a decirte algo que quizá nadie te ha explicado con tanta claridad. Existe un fármaco que probablemente tienes ahora mismo en casa, en ese cajón de medicinas, y que aumenta en un 54% el riesgo de demencia y además triplica las posibilidades de sufrir un infarto cerebral. Lo que es aún más preocupante es que no se trata de un fármaco raro, sino de medicamentos comunes que muchas personas toman a diario creyendo que les hacen bien. Por eso quiero que prestes atención, porque no se trata solo de un fármaco aislado. Hay hasta 5 grupos de medicamentos que, usados sin control y durante años, pueden dañar silenciosamente tu cerebro. Hoy te explicaré cuáles son, cómo funcionan y por qué, en lugar de ayudarte, pueden estar acelerando el deterioro de tu memoria. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación te sorprenderá aún más y no será otra pastilla, sino algo que consumes cada día pensando que te da energía. Imagina la historia de Antonio, un hombre de 68 años. Al principio eran pequeños olvidos, por ejemplo, no recordaba dónde dejó las llaves o el nombre de un vecino. Su familia pensó que era la edad, algo normal. Sin embargo, lo que nadie había sospechado era que las medicaciones que llevaba años tomando contribuían de forma silenciosa a su pérdida de memoria. Tu cerebro es como una sinfonía, con cada neurona como un instrumento afinado. Estos fármacos actúan como un director desorientado que poco a poco hace que la música pierda su armonía. Al principio no se nota, luego el caos avanza en silencio hasta que la música deja de sonar. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte puede ayudarte a proteger la mente, la memoria y por encima de todo tu dignidad. Seguramente has escuchado nombres como lorazepam, diazepam o alprazolam. Son las llamadas benzodiazepinas, recetadas a millones de personas para calmar la ansiedad, el insomnio o los nervios. Al principio parecen milagrosas porque duermes mejor, los temblores bajan y la mente se relaja, pero detrás de ese alivio aparente se esconde un precio demasiado alto. Estas pastillas actúan sobre un neurotransmisor llamado GABA, que funciona como el freno del cerebro. Imagina una ciudad con mucho tráfico y que de repente cierra todas las carreteras para que nadie se estrese. Al principio hay calma, pero pronto lo que aparece es parálisis, y eso mismo ocurre en tu cerebro porque la calma artificial bloquea la capacidad de crear nuevas conexiones. En otras palabras, la neuroplasticidad, que es esa magia que te permite aprender, recordar y adaptarte, se va apagando poco a poco. Y aquí vienen los datos duros. Estudios muestran que quienes toman benzodiazepinas tienen un 51% más de riesgo de desarrollar demencia en apenas 3 meses, y si el consumo se prolonga por 6 meses, el riesgo sube a un 84%. Y no solo eso, porque al alterar la presión arterial y provocar hipotensión ortostática, triplican el riesgo de infartos cerebrales. Además, trastocan el sueño REM, la fase en la que el cerebro limpia toxinas y consolida la memoria. Dormir con estas pastillas es como lavar la ropa en agua sucia, ya que parece que todo está en orden, pero la mugre sigue ahí, acumulándose. Imagina a tu cerebro como una sinfonía nocturna en la que cada instrumento toca para limpiar y restaurar. Las benzodiazepinas apagan esa orquesta y poco a poco la basura se queda atrapada entre tus neuronas. Por eso, compadre, quiero que lo recuerdes bien, porque estas pastillas no son inocentes. Lo que te venden como calma puede convertirse en un caos silencioso que roba tus recuerdos y tu claridad mental. Es momento de abrir los ojos. ¿Has tomado alguna vez estos medicamentos o conoces a alguien que lo haga? Déjame un comentario con la palabra alerta, porque la información puede salvar una vida. Amigo mío, quizá nunca hayas escuchado la palabra anticolinérgico, pero estoy segura de que los has visto en tu botiquín o en la casa de algún vecino. Se esconden en medicamentos muy comunes, como la difenidramina para las alergias, la oxibutinina para la vejiga e incluso en algunos jarabes para el resfriado o en pastillas para la depresión.
Parecen inofensivos porque se usan a diario, pero sus efectos sobre el cerebro son devastadores. Para entenderlo, déjame explicarte que nuestro cerebro funciona gracias a un mensajero llamado acetilcolina, al que yo llamo el lubricante mental. Gracias a él, las neuronas se comunican con fluidez, la memoria se organiza, el aprendizaje fluye y la atención se mantiene clara. Cuando tomas un anticolinérgico, ese lubricante desaparece y las conexiones empiezan a trabarse como engranajes oxidados. ¿Y cuál es el resultado? La memoria falla, cuesta concentrarse, leer un párrafo se vuelve un desafío y recordar una cita parece imposible. Y no lo digo yo, porque un estudio con 65,000 personas seguido durante 7 años demostró que el uso prolongado de estos medicamentos aumenta en un 54% el riesgo de demencia. Lo más preocupante es que el daño es acumulativo e irreversible. Cada dosis suma como gotas de ácido cayendo sobre un metal. Quiero contarte el caso de María, de 72 años. Durante años sufrió escapes de orina y su médico le recetó oxibutinina. Al principio parecía la solución perfecta porque recuperó la confianza social. Pero al cabo de unos meses empezó a notar que olvidaba recetas de cocina de toda la vida y perdía el hilo de las conversaciones. Su familia pensaba que era la edad, pero en realidad era la medicina la que estaba borrando poco a poco la claridad de su mente. Imagina tu cerebro como una gran biblioteca donde cada libro es un recuerdo. La acetilcolina es el bibliotecario que sabe exactamente dónde está cada tomo. Los anticolinérgicos lo echan fuera, y aunque los libros siguen allí, nadie sabe encontrarlos. Eso es lo que pasa con tus recuerdos. Por eso quiero que lo grabes en tu memoria, porque lo que parece un remedio para una alergia o un simple resfriado puede estar costándote la lucidez. Pregunta siempre, infórmate y no aceptes ciegamente cualquier receta. Tu memoria es demasiado valiosa como para dejarla en manos del olvido. Quizá el nombre no te diga mucho, pero seguro has oído hablar del omeprazol, pantoprazol o esomeprazol. Se conocen como los protectores del estómago, esas pastillas que muchos toman cada mañana para evitar la acidez. A veces incluso se reparten como si fueran caramelos, sin que nadie advierta los riesgos que esconden cuando se usan de manera prolongada. Déjame ser clara, porque los IBP bloquean la producción de ácido en el estómago. Y puede sonar bien, porque si no hay ácido no hay reflujo ni ardor. Pero aquí está la trampa. Ese ácido no es tu enemigo, sino tu aliado, porque gracias a él absorbes nutrientes esenciales como la vitamina B2, el hierro, el magnesio y el zinc. Cuando lo eliminas durante meses o años, tu cuerpo se queda sin la materia prima que necesita tu cerebro para funcionar. La consecuencia es silenciosa pero devastadora. Sin vitamina B12 suficiente, la mielina, esa capa que recubre y protege las neuronas, empieza a dañarse. Los impulsos eléctricos viajan más lentos, la memoria se enturbia, la concentración se vuelve frágil. Un estudio demostró que quienes usan IBP de manera crónica tienen un 28% más de riesgo de demencia. Quiero contarte el caso de Carlos, un hombre de 65 años. Durante años sufrió de acidez y encontró alivio en el omeprazol. Se lo tomaba a diario, convencido de que era inofensivo. Pero poco a poco comenzó a sentirse confundido, olvidaba números de teléfono que antes repetía de memoria y los análisis revelaron un déficit grave de vitamina B2. No era la edad, eran las pastillas las que estaban robándole su claridad mental. Y no solo eso, además los IBP alteran la microbiota intestinal, ese ejército invisible que protege tu sistema nervioso a través del eje intestino-cerebro. Al romper ese equilibrio, no solo dañas tu digestión, sino también tu mente. Para completar el panorama, aumentan el riesgo de infartos cerebrales al afectar la circulación. Imagina tu estómago como un filtro que prepara cada nutriente para alimentar al cerebro. Cuando lo bloqueas, es como enviar un ejército al frente sin armas ni escudos. Por eso, compadre, no se trata de demonizar, sino de comprender que lo que parece un alivio inmediato puede ser un ladrón silencioso de tu memoria y tu vitalidad. Amigo mío, ahora quiero hablarte de unos medicamentos que seguramente conoces muy bien porque se recetan muchísimo para controlar la presión arterial, como la amlodipina, la nifedipina o el verapamil.
Son los llamados bloqueadores de canales de calcio. En apariencia parecen héroes, ya que relajan las arterias, bajan la tensión y protegen al corazón de una sobrecarga. Pero, como en toda historia, hay una cara oculta. Estos fármacos no distinguen entre los canales de calcio del corazón y los del cerebro. Y ahí está el problema, porque el calcio en el cerebro es fundamental para el aprendizaje y la memoria. Actúa como una chispa eléctrica que enciende la comunicación entre las neuronas. Cuando bloqueamos esos canales, también estamos apagando esa chispa. Según estudios, quienes toman estos medicamentos tienen hasta un 20% más de riesgo de deterioro cognitivo. Puede que al principio no se note, pero con el tiempo la mente se vuelve más lenta, la capacidad de recordar se debilita y el aprendizaje se resiente. Déjame contarte el caso de Elena, de 70 años. Durante años luchó con la hipertensión y encontró estabilidad gracias a la amlodipina. Su presión mejoró, sí, pero poco a poco su familia notó que olvidaba citas, repetía preguntas y tenía dificultad para seguir una conversación larga. El corazón estaba protegido, pero su memoria pagaba el precio. Imagina este dilema como si intentaras salvar la estructura de una casa reforzando las paredes, pero al mismo tiempo dañaras el cableado eléctrico que ilumina las habitaciones. El corazón late seguro, pero el cerebro se queda en penumbra. Esto no significa que debas abandonar el tratamiento, en absoluto. Significa que hay que hablar con el médico y valorar alternativas, por ejemplo IECA o ARA Segunde, que en muchos casos protegen el corazón sin interferir tanto en la memoria. Y sobre todo significa que no podemos aceptar ciegamente cualquier receta sin entender sus consecuencias. Compadre, tu corazón y tu cerebro no deberían estar en guerra. Existen caminos para cuidar ambos, y lo más importante es que los conozcas, para que la decisión no sea entre vivir más o vivir sin memoria. Ahora llegamos a un fármaco que ha sido presentado como el gran salvador del corazón, las estatinas. Seguramente conoces nombres como atorvastatina, simvastatina o rosuvastatina. Se recetan a millones de personas para reducir el colesterol y en teoría proteger de infartos y problemas cardiovasculares. Pero aquí está la paradoja. Lo que parece proteger al corazón puede, poco a poco, estar sacrificando al cerebro. Déjame explicarte que tu cerebro está formado en aproximadamente un 60% por lípidos y que el colesterol es uno de sus componentes más esenciales. Lo necesita para producir hormonas, para mantener las membranas de las neuronas y, sobre todo, para formar sinapsis, esas conexiones que te permiten recordar, pensar y ser quien eres. Cuando las estatinas bajan demasiado los niveles de colesterol, el cerebro se queda sin uno de sus ladrillos principales. Las consecuencias pueden ser devastadoras porque incluyen pérdida de memoria, episodios de desorientación y confusión mental. De hecho, agencias como la FDA han emitido advertencias que apuntan a posibles efectos secundarios, por lo que conviene vigilarlas, y no termina ahí. Además, las estatinas pueden reducir los niveles de coenzima Q10, una molécula clave para la energía neuronal. Sin ella, las neuronas funcionan peor y por eso en algunos casos se considera la suplementación y la revisión médica. Te cuento el caso de Roberto, de 68 años. Su colesterol estaba bajo control gracias a la simvastatina, pero su mente comenzó a fallar. Olvidaba conversaciones enteras, se perdía en su propio barrio y se sentía cansado de una manera que no entendía. Sus análisis mostraban niveles de colesterol considerados adecuados, pero su familia notó un deterioro en su memoria. Imagina este dilema como si reforzaras las paredes de una casa con cemento, pero a costa de quitarle la energía eléctrica. Sí, la estructura se mantiene, pero por dentro todo queda en sombras. Esto no significa que las estatinas deban desaparecer. Significa que deben usarse con precaución y personalizando cada caso. En algunos pacientes puede valorarse la suplementación con coenzima Q10 y, sobre todo, reforzar cambios de estilo de vida que protejan tanto el corazón como la mente. No tiene sentido vivir más años si esos años se viven sin recuerdos ni la claridad que hace que cada día valga la pena. Protejamos la memoria tanto como el corazón.
Y ahora déjame contarte algo que quizás no esperabas. No se trata de un fármaco recetado, sino de algo que probablemente tomas todos los días y hasta varias veces al día. Me refiero a la cafeína. El café, el té negro, las bebidas energéticas e incluso algunos refrescos contienen esta sustancia que muchos consideran inofensiva. Pero, en exceso puede convertirse en un ladrón silencioso de tu descanso y de tu claridad mental. La cafeína actúa bloqueando a la adenosina, una molécula que regula las señales del cerebro. Ella indica cuándo es momento de descansar. Cuando la bloqueamos, el cuerpo se siente engañado y creemos tener energía, aunque en realidad estamos forzando al sistema nervioso a seguir cuando necesita parar. Es como obligar a un coche a rodar sin gasolina, tirando solo de la reserva. Las consecuencias del abuso son claras, porque incluyen insomnio, ansiedad, dependencia, problemas de concentración e incluso hipoxia cerebral por la vasoconstricción que produce. El exceso de cafeína no te da más energía, te roba el descanso profundo que el cerebro necesita para repararse. Te cuento el caso de Sandra, de 55 años. Para mantenerse activa en el trabajo, llegó a consumir más de 600 miligramos de cafeína al día, el equivalente a 6 tazas grandes de café. Se sentía despierta, pero al mismo tiempo vivía en una niebla mental, olvidaba tareas, estaba irritable y su sueño era un desastre. Cuando redujo el consumo, descubrió que la verdadera energía no venía de la cafeína, sino del descanso recuperado. Por eso, mi consejo es moderar. La ciencia dice que los seguros son entre 200 y 300 miligramos al día y nunca después de las 2 de la tarde. Tomar café en exceso es como poner música a todo volumen en una casa, ya que al principio parece animar pero al final solo deja agotamiento y desorden. Recuerda, no es demonizar el café, es usarlo con respeto. Tu cerebro no necesita trucos, necesita cuidado real. Amigo mío, después de escuchar todo esto, quizás sientas un poco de preocupación. Es normal, porque hemos hablado de fármacos que, aunque ayudan en algo, también pueden dañar el cerebro. Pero quiero que sepas algo importante, y es que no estás atrapado. Siempre hay caminos, y lo más importante es que no tienes que recorrerlos solo. Lo primero está claro, nunca suspendas un medicamento de golpe, eso puede ser peligroso. Lo correcto es hablar con tu médico y poco a poco, con supervisión, reducir dosis o buscar alternativas más seguras. Por ejemplo, en lugar de depender de las benzodiazepinas, existen alternativas como la terapia cognitivo-conductual, la meditación o incluso suplementos de magnesio que ayudan a relajar sin apagar la memoria. Para los anticolinérgicos, muchos síntomas de alergias o vejiga pueden mejorar con cambios en el estilo de vida y con antihistamínicos modernos que no afectan tanto al cerebro. Si hablamos de los inhibidores de la bomba de protones, una dieta ajustada, probióticos o los antagonistas H2 pueden ser más seguros. Los bloqueadores de canales de calcio pueden sustituirse en ciertos casos por otros fármacos como los IECA o los ARA2. Y en cuanto a las estatinas, combinar dieta, ejercicio, suplementos como la coenzima Q10, berberina o arroz rojo fermentado puede marcar la diferencia. Pero no todo depende de las pastillas. Hay hábitos que son verdaderos protectores cerebrales. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, aumenta el BDNF, una proteína que literalmente hace crecer nuevas conexiones neuronales. También una dieta rica en antioxidantes y antiinflamatorios ayuda a limpiar los radicales libres. Un sueño profundo de 7 a 9 horas permite que tu cerebro se regenere, y la estimulación mental y social mantiene viva tu chispa cognitiva. Además, ciertos suplementos como la curcumina, el resveratrol o la fosfatidilcerina han mostrado beneficios reales en la protección cerebral. Y todo esto, amigo mío, no son promesas vacías, sino herramientas que ya están en tus manos, esperando a que las uses. Quiero que te quedes con esta idea, que no se trata de elegir entre corazón o cerebro, entre pastillas o salud. Se trata de encontrar el equilibrio, con información y con decisiones conscientes. Tu cerebro todavía puede brillar, y tu vida aún tiene mucho por regalarte. Querido amigo, hemos recorrido juntos un camino duro pero necesario.
Te he hablado de 5 fármacos y de la cafeína que, aunque parecen aliados, pueden convertirse en enemigos silenciosos de tu mente. Las benzodiazepinas que apagan la neuroplasticidad, los anticolinérgicos que borran recuerdos, los inhibidores de la bomba de protones que roban nutrientes, los bloqueadores de calcio que enfrían la chispa del aprendizaje, las estatinas que debilitan la energía neuronal y, por último, la cafeína que en exceso roba tu descanso, son ejemplos claros de cómo algo que parece ayudar puede convertirse en un enemigo silencioso. Quiero que lo recuerdes con claridad, porque cada pastilla que entra en tu cuerpo es también una decisión sobre tu futuro. Y esa decisión no es menor porque estamos hablando de tu memoria, de tu identidad, de la libertad de reconocerte cada mañana frente al espejo. Imagina tu cerebro como un tesoro. Dentro de él están las voces de tus seres queridos, las historias que has vivido, las risas compartidas y hasta los silencios que guardas con amor. ¿Dejarías que ese tesoro se perdiera por no preguntar, por no informarte, por no buscar alternativas? Hoy no te hablo para asustarte, sino para devolverte el control. La ciencia nos dice que hay riesgos, pero también nos ofrece caminos para reducirlos, con hábitos, con cuidados, con decisiones conscientes. No estás condenado. Tu cerebro sigue vivo, esperando que lo protejas. Por eso te invito a actuar. Comenta con la frase "vida sana" para que juntos creemos una comunidad de mayores informados y fuertes. Comparte este mensaje, porque quizá tu hermano, tu amigo o tu vecino también necesita escucharlo. Y suscríbete, porque cada semana seguimos descubriendo cómo cuidar lo más valioso que tenemos. Recuerda que tu cerebro es tu tesoro, y que cada elección que hagas hoy decidirá si mañana conservas tu identidad y tu libertad.